todos tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta programación La Verdad Tierra Libre, programa de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla el pastor Giovanni, le doy gracias al Señor por permitirme entrar a sus hogares a través del canal. Hoy quiero compartir un tema sobre la oración, pero con el Espíritu. Orando con el Espíritu. Efesios capítulo 6 nos dice lo siguiente, Efesios 6, el pasaje que quiero tomar para hablar sobre este tema, orando con el Espíritu. Efesios 6, versículo 10 dice lo siguiente: por lo demás, sé fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo esto, está firmes. Está pues firmes, ceñido vuestra cintura con la verdad, revestidos de la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar los dardos del fuego del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18 dice: orad siempre en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, fíjese el versículo 18, del 10 al 18, podríamos decir hasta el 20, pero en el versículo 18 donde está el versículo que dice, orad siempre en el Espíritu. Pero antes de hablar de orar en el Espíritu, nos habla de la armadura de Dios. Así que lo que quiero hablar hoy es sobre este tema, orar en el Espíritu. Lo invito para que llame a alguien y le diga, mire, van a hablar sobre la oración, pero con el Espíritu Santo, orar con el Espíritu de Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso de orar con el Espíritu? Bien, continuamos en este programa La Verdad Tierra Libre, hoy hablando sobre orar en el Espíritu. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta a la iglesia en Efeso. Habló sobre la armadura de Dios, que debemos revestirnos de la armadura de Dios, que debemos revestirnos y que nuestra lucha no es contra los seres humanos, que nuestra lucha no es contra el prójimo, que nuestra lucha no es contra, ni siquiera contra los enemigos, personas, hombres, mujeres, no. Dice el apóstol Pablo que la lucha es contra los espíritus que están gobernando, dirigiendo, moviendo a los hombres y mujeres. Todos nosotros, los seres humanos, existimos por la misericordia de Dios, porque Dios formó al ser humano de la tierra y sopló espíritu sobre ese cuerpo. Al soplar espíritu al cuerpo de ese ser, de ese cuerpo, que solo era un cuerpo, tierra,
al soplar espíritu sobre ese cuerpo, soplo significa espíritu, y vino vida para el ser humano. El enemigo, que es un espíritu, un ángel, este ser que fue un ángel que estuvo en la presencia de Dios, que fue un querubín, este ángel fue el que se quiso revelar, quiso ser igual a Dios, y eso lo dice Ezequiel capítulo 28 y Isaías capítulo 14, nos habla esta referencia sobre el enemigo. Les quiero hacer esta introducción para que usted pueda entender por qué orar en el Espíritu, qué es eso de orar en el Espíritu. Les sigo explicando entonces. El ser humano tiene vida por espíritu que Dios da al cuerpo del ser humano. Ese espíritu que todos tenemos no es el Espíritu Santo, es espíritu que Dios da a cada cuerpo. Todos ustedes, todos los seres humanos, tenemos un espíritu que Dios nos dio y por esa razón vivimos. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo queda sin vida. Entonces nos muestra que nosotros vivimos por un espíritu en nosotros. Todos los seres humanos. Nosotros no somos un espíritu, el espíritu es de Dios. Nosotros somos almas vivientes. Y alma tiene que ver con pensamientos, voluntad, emociones, sentimientos. Eso es lo que somos realmente nosotros. Pero nosotros tenemos vida por el espíritu que Dios puso en cada uno de nosotros, los seres humanos. Vuelvo y digo, un querubín, ángel que estuvo en la presencia de Dios, que quiso ser como Dios, lo dice Isaías 14 y Ezequiel 28, él quiso tomar la posición de Dios porque le fue dado riqueza, sabiduría, poder, pero él quería ser como Dios. Como no pudo ser como Dios, porque nadie puede llegar a ser como Dios, porque eso es propio de Dios, y la criatura no puede ser como el Creador. Entonces este ser, como no pudo ser como Dios, entonces sí le engañó a los primeros seres que creó Dios, que formó Adán y Eva, y a ellos sí los engañó haciéndolos creer que podían ser como Dios. El ser humano, ellos, Adán y Eva, creyendo esa mentira de que podían ser como Dios, le creyeron a ese ángel espíritu desobediente y rebelde que se llama querubín y que hoy le decimos Luzbel, Lucero. Lucero era el nombre antes. Hoy le decimos Lucifer, que también es conocido como el enemigo de Dios, Satanás o el diablo. Bueno, este ser es un espíritu. Y este ser quiere que el hombre, que el ser humano, crea viendo, porque esto es lo que él quiere, que crean viendo. Cuando Jesús resucitó, que estuvo con los discípulos, Jesús le dijo a los discípulos, se les apareció creo que Juan capítulo 20 o 21, Evangelio de Juan, y entonces no estaba Tomás. Cuando Tomás le cuentan los discípulos que Jesús les apareció, y entonces él dijo, yo no creo hasta que no vea. Jesús le dijo, cuando vuelve a aparecer, mete la mano, en mi costado, y le dijo, bienaventurado el que cree sin ver. Tomás tenía, por tener el pecado, nosotros tenemos el pecado de Adán, pero Tomás, por tener el pecado de Adán y por no creer en ese milagro, en eso sobrenatural de Dios, que es la resurrección, entonces él dijo, hasta que yo no vea, no voy a creer. Muestra esto entonces que en el ser humano, hoy la mayoría de seres humanos queremos ver para creer. Y esto de ver para creer ha llevado a los seres humanos a tener que ver algo de la iglesia, ver algo de Dios, ver algo de la Biblia para decir que Dios está con él o que Dios está presente. Y el Señor vuelve a decir hoy, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, lo dice la carta a los Hebreos 13:8.
Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y así como le dijo a Tomás, el Señor Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que creen sin ver, hoy nosotros debemos creer sin ver y somos y seremos bienaventurados por creer sin ver. Pero el propósito del enemigo es que la persona tenga que ver para creer. Y vuelvo y digo, hay muchas personas que quieren es ver para creer. Nosotros debemos es creer sin necesidad de ver, y creer sin ver se llama fe. Eso lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es convencerse de que lo que Dios dice se cumple, que lo que Dios habló en la Escritura se va a cumplir en nosotros. Y yo no veo las promesas, yo solamente las creo. Dios ha dicho en su palabra, ha dejado escrito, a hombres les prometió, y ellos por creer sin ver recibieron recompensa, recibieron el cumplimiento de esas promesas. Bueno, usted lee la Biblia y usted ve promesas en la Biblia y dice que si cree en Jesús su familia es salva, Hechos 16:31. Usted está creyendo en ese versículo que aunque no fue para usted, sino fue para Pablo, le dijo al carcelero. Bueno, cuando la persona se apropia de un versículo que no fue directamente para él, pero dice, Señor, usted a través de Pablo dijo esa palabra, pero yo también sé que por creer en ti, mi familia va a ser salva, mi familia va a ser restaurada, mi familia va a ser bendecida, mi familia va a estar en bendición. Eso se llama ser bienaventurado por creer en una palabra, aunque no vea el resultado, aunque vea cosas diferentes, pero está aferrado a esa palabra y va a ser bienaventurado por creer sin ver. Bueno, nos muestra Efesios 6 con respecto a la armadura de Dios, a la lucha que debe tener y tiene el cristiano, y que el creyente, los seres humanos, creen que los problemas se resuelven discutiendo con otros, que cree que se resuelve con golpes con las personas, con los amigos, con los familiares. Bueno, esto es lo que se ha creído y esto es lo que creen muchas personas, que tienen que resolver ojo por ojo. Eso lo dijo el Señor Jesús, se dijo a sus antepasados, ojo por ojo. Pero, ¿qué es lo que el Señor quiere y qué es lo que nos muestra a través del apóstol Pablo con respecto a que la lucha no es contra el prójimo? Más bien el Señor Jesucristo en los mandamientos, Marcos 12:30, llegó a decir que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces, lo que podemos ver con esto es que cuando el Señor a través de Pablo enseñó que nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra espíritus que gobiernan o dirigen o impulsan o motivan o mueven a hombres y mujeres, que nuestra lucha es contra esos espíritus que están dominando o haciendo pensar o haciendo creer a los demás. Cuando uno es un cristiano, cuando uno conoce la palabra, cuando uno estudia, cuando uno escudriña, cuando uno ora, cuando uno obedece, cuando busca obedecer, cuando quiere agradar a Dios, a pesar de las luchas que pueda tener, pero ahí dice, yo quiero hacer las cosas bien. Bueno, cuando un cristiano es así, Dios le va a ayudar y entiende uno como cristiano que no debe estar peleando con las personas, sino más bien peleando contra esos espíritus que están queriendo dominar a esas personas. Pongan atención, la enseñanza es orar en el espíritu, y le estoy hablando del espíritu del mal para que usted entienda que hay personas que pueden estar orando en el espíritu, pero no de Dios. Pueden estar orando en el espíritu del mal. Porque el propósito del enemigo es, vuelvo y digo, engañar.
le hizo creer a Eva y Adán creyó. Pero desde el momento que Eva aceptó la voz de ese ángel, que es un espíritu desobediente, que es un espíritu rebelde, desde que Eva aceptó conversar con ese espíritu rebelde, que ella ignoraba, porque el problema es que ella no sabía que era un espíritu que se había revelado, no sabía que era un ángel que se había revelado a Dios, sino que él usó la serpiente. Todos esos poderes se los dio Dios. Fíjese que los ángeles de Dios son mensajeros de Dios. Eso dice, ángel significa mensajero. Y los ángeles toman cuerpo. Dios permite eso para que vengan como mensajeros a dar una palabra a alguien. Y la persona no ve que sea un ángel, sino como un hombre o una mujer, un ángel. Son mensajeros. Bueno, de esa misma forma, este ángel querubín usó el cuerpo de la serpiente. Ajá. ¿Qué ocurre con esto? Por causa de esto, hoy el ser humano está pidiendo a Dios y buscando solución a sus problemas, y no está orando en el Espíritu de Dios, sino está orando guiado por espíritus del mal, porque desconoce que los espíritus son los que lo engañan. Pero fíjese el error que hay. Se cree que hay espíritus buenos y espíritus malos. Esto es una mentira del diablo. Los ángeles de Dios son mensajeros de Dios, pero los espíritus inmundos son todos malignos. Bien, entonces mire, Pablo oró, terminó diciendo, después de hablar de la armadura de Dios, dijo, orá siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De los santos que se está refiriendo no a los santos que están en Dios. Se está refiriendo a los vivos, a las personas, a los santos se está refiriendo a la iglesia. Hombres y mujeres que cada día se hacen santos porque el Señor dijo, sean santos como yo soy santo. Esos santos se está refiriendo, no a otro tipo de santos, como están algunos creyendo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos con esto? ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu significa orar, pedir a Dios sin necesidad de ver. Orar en lo físico significa, por decir, significa viendo algo físico para poder pedir. Y todo eso son lo que el enemigo quiere, que oren, que pidan a Dios viendo objetos o cosas. Nosotros debemos es orar en el Espíritu. Para entender más esto, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, Evangelio de Juan, capítulo 4, y ahí vamos a entender algo más de orar en el Espíritu. Con esta enseñanza lo que quiero mostrarle es que orar en el Espíritu es una bendición, y ya le voy a mostrar por qué orar en el Espíritu de Dios con mi espíritu. La Biblia nos dice también en primera carta a Corintios, donde nos dice esto, para entender, mejor vámonos, ahorita regresamos. Primera carta a Corintios, capítulo 1, versículo 11, para que entienda por qué orar en el Espíritu también. Primera carta a Corintios, capítulo 2, creo que es. Primera carta a Corintios, capítulo 2, versículo 9, para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló, fíjese, pero Dios nos mostró por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Versículo 11 de primera carta a Corintios, capítulo 2.
Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? El espíritu del hombre, no es el Espíritu Santo, el espíritu del hombre o el espíritu de la mujer que está dentro de la mujer, que es el que le permite tener vida y por eso piensa, habla y tiene emociones. Es por el espíritu que Dios dio que se le habla espíritu humano. Se dice de esta forma. Versículo 11. Pero ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. Ahora sí vamos a Juan 4. ¿Para qué les leí esto? Porque el espíritu humano, se dice humano por estar en el cuerpo humano, el espíritu de Dios que tenemos cada uno de nosotros, es el que nos da vida. Ese espíritu en el hombre conoce las cosas secretas del hombre. El hombre, Adán y Eva, recibieron espíritu del mal, aceptaron al espíritu del mal. Entonces ahora, ¿quién los mueve? Son espíritus del mal. Por eso vienen espíritus de enfermedad. Si usted ha leído la Biblia en los evangelios, dice esa mujer que tenía un espíritu de enfermedad desde hace 38 años. Espíritus que causan enfermedad. No todas las enfermedades son causas por espíritus, pero sí nos muestra esto. Espíritus que causan enfermedad, espíritus que causan epilepsia, espíritus que causan problemas en las personas. El ser humano, por recibir, por creer a ese espíritu, vinieron espíritus. Hoy en nosotros, cuando yo no era cristiano, yo llegué a asistir a los brujos. Yo fui a mujeres que leían el tabaco. Eso fue en el año 88 y 89. 1988 y 1989. Como yo desconocía, solamente sabía que existía Dios, pues el consejo que me dieron por ahí fue: vaya para que le fumen el tabaco, vaya para que le hagan unos riegos, vaya para que le echen unas ramas y por la espalda, por todos lados. Y resulta que salí de ese lugar y me fue peor. Pero no solo por eso no debe uno buscar a Dios, no debe uno dejar esas cosas, más bien. Es porque uno, cuando descubre lo que dice la Biblia, cuando lee lo que dice la Biblia, ve que hay espíritus engañadores que hacen creer a personas cosas. Eso de creer cosas raras, de que se mueven, todo eso son espíritus. Los magos son espíritus que ayudan. Bueno, entonces mire, el ser humano sin Dios es guiado por espíritus del mal. El ser humano, hombre o mujer, que no obedezca la palabra de Dios, que diga yo hago con mi vida lo que me parece, el ser humano que dice no, es así como yo pienso, Dios allá y yo aquí, el ser humano que piensa de esa manera, que roba, que mata, que engaña, que tiene sus creencias raras de cosas ocultas, es movido por espíritus del mal y no lo sabe. Bueno, si orar en el Espíritu de Dios significa orar porque yo no veo objetos o cosas, pero sé que Dios está ahí y soy guiado por el Espíritu Santo para orar, para pedir por una persona, pues cuando alguien no conoce de Dios, no es guiado por el Espíritu Santo y hace las cosas de acuerdo a lo que le parece sin dejarse guiar por la Biblia, que es la palabra de Dios, está orando en el espíritu del mal. Su oración es movida a orar de una forma errada. Estos espíritus inmundos causan en la persona llevarle la contraria a Dios. Por esa razón Jesús les enseñó a los discípulos a orar y les dijo: no oren con palabrerías, Mateo 6, porque eso no llega a Dios. No oren con repeticiones, porque eso no llega a Dios. Cuando la persona ora de esa forma, su oración no llega a la presencia de Dios, porque es guiado por espíritus del mal que sin saber ora de esa manera.
les explico de otra forma mejor para que usted me entienda lo que le quiero decir. Si la profesión de una persona es zapatero, ¿a quién va a buscar asesoría? ¿Con quién se va a relacionar para tener ventas, negocios y pues su relación va a ser con personas de zapatería? Si una persona, su profesión es ser un doctor en medicina, ¿con quién se va a relacionar? Con doctores, con científicos, porque esa es la rama. Si la persona es un abogado, se va a relacionar es con abogados. Si un zapatero no se va a relacionar para que le explique a un médico cómo montar una suela, cómo formar un zapato, no, va a buscar un zapatero. Va a buscar al que tiene experiencia en eso. ¿Por qué les digo esto? Porque todos los seres humanos tenemos un espíritu que Dios nos dio y por la cual tenemos vida. Y primera carta a Corintios 2, versículo 10 en adelante, ahí nos habla de que el hombre conoce las cosas secretas del espíritu del hombre, pero que el ser humano, por creer en Jesús, viene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque la relación es espíritu con espíritu. El Espíritu Santo habla a mi espíritu y yo no sé cómo me habla, porque yo no puedo decirle, Dios, explíqueme cómo es que el Espíritu Santo me habla. Pues el Espíritu Santo, que es Dios, que es el poder de Dios, viene a mi espíritu y habla a mi espíritu, inquieta a mi espíritu para que yo haga las cosas de acuerdo a Dios. Y así es todos los seres humanos. Todos los seres humanos, cuando la persona es desobediente a la palabra de Dios, es porque quien le habla, quien lo guía, son espíritus del mal y termina la persona aconsejando de acuerdo al ocultismo, de acuerdo al espiritismo, de acuerdo a la brujería, porque es un espíritu del enemigo rebelde, contaminado, que está guiando a la persona que tiene espíritu y su cuerpo y su alma terminan actuando de acuerdo a lo que ese espíritu le dice. Ahora la persona no entiende, así como yo no entiendo cómo el Espíritu Santo me habla a mí. Habla a mi espíritu, habla a mi alma. Bueno, Juan 4, para entender esta parte. Juan 4. Primero vámonos a un video para que puede todavía llamar a un amigo. Vamos a un video para terminar con este punto de Juan 4, versículo 24. Voy a hablar de otros versículos, pero 24 es el versículo central. Vamos al video. Bien, continuamos en esta programación. El tema que estoy hablando en esta tarde es orar en el Espíritu. Pablo enseñó la armadura de Dios y terminó diciendo, creo que es el versículo 18, orad siempre en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Juan 4, versículo 19, Jesús conversó con la mujer samaritana y le dice a la mujer, Señor, estoy viendo que tú eres profeta, le dijo ella. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Le estaba diciendo ella estas palabras a Jesús, que los padres de ella, sus antepasados, adoraron a Dios en ese lugar. Jesús le dice, versículo 21, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Fíjese, le estaba diciendo al Señor Jesús, ustedes adoran lo que ustedes no saben. ¿Por qué le estaría diciendo el Señor Jesús? Ustedes piden, pero no saben. Adoran lo que no saben. Nosotros, dijo Jesús, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene
de los judíos y dijo esa palabra porque Jesús vino de la tribu de Judá. Versículo 23, pero viene una hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores quiere que lo adoren. Dios es espíritu, fíjese, pongan atención, Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. En espíritu y verdad. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Que Dios es espíritu. Y la Biblia nos muestra, Efesios 6:18, orando en el espíritu. Mi oración tiene que ser al espíritu en espíritu, guiado por espíritu de Dios. Por eso dice, Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Y adorar en espíritu significa orar sin necesidad de ver, pero orar guiado por el espíritu. Pero ahora, de acuerdo al espíritu que esté guiando a la persona, es la oración. Por eso Jesús le dijo, ustedes adoran lo que ustedes no saben. Esto lo está diciendo por varias razones, pero hay una de las razones que es que hay personas que están adorando supuestamente a Dios y están adorando sin adorar en espíritu, porque están adorando un altar, están adorando una figura, están adorando un objeto. Yo no puedo orar y creer que tengo que tener la Biblia así para orar. Eso no es orar en espíritu, aunque es la palabra de Dios. Orar en espíritu significa que yo debo no distraerme, yo debo cerrar mis ojos, que yo debo levantar mis manos, que yo debo dejarme guiar por el espíritu, porque la oración en el espíritu tiene que ver con lo que el Espíritu Santo es, con lo que Dios quiere para el ser humano, y lo que Dios quiere para su vida es lo bueno, agradable y perfecto, porque esa es la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu significa adorar a Dios, exaltar a Dios y glorificar a Dios sin necesidad de agarrar yo y leer para poder ser aceptado por Dios. Esa oración la puede escuchar Dios y la puede aceptar Dios, está bien, pero no es una oración en espíritu. Orar en espíritu tiene que ver con palabras que salgan de su corazón. Orar en espíritu tiene que ver con las palabras del Espíritu, con la misma palabra de Dios. Orar en el espíritu significa adorar y exaltar al Señor, dejándose guiar por la palabra. Orar en espíritu significa el versículo que me llega mientras yo estoy orando, declarar ese versículo. Por decir, si yo estoy orando y estoy pidiendo, Señor, ayúdame, y el Espíritu Santo me trae versículos, eso se llama dejarme guiar por el Espíritu. La Biblia dice en el Salmo 121, creo que es el Salmo 121, que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que creó los cielos y la tierra. Cuando yo estoy orando, yo digo, Señor, porque tú eres el creador del cielo y la tierra y mi protección viene de ti. Orar en el Espíritu significa orar con la palabra. Pero tristemente hay personas que desconocen la palabra, desconocen lo que dice la Biblia, pues entonces oran de acuerdo a lo que le enseñan, oran de acuerdo a lo que le dicen. Y digamos, cuando uno está aprendiendo, aceptable. Pero qué bueno es que usted pueda orar en el Espíritu, por el Espíritu de Dios, o sea, palabras que el Espíritu Santo va a poner en sus labios para adorar a Dios. Primera carta a Corintios 12, para finalizar. Del versículo 1 en adelante, Primera Corintios 12, 1 en adelante, ahí en este versículo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llegó a decir, 1 Corintios 12, dice que los dones son del Espíritu Santo. El don de lenguas, el don de sabiduría,
el don de interpretación de lenguas, don de fe. Los dones significa lo que regala Dios. Mire cómo dice, primera carta a Corintios 12. Dice, primera carta a Corintios 12:1. Pero ahora, hermanos, no quiero que ignores acerca de los asuntos espirituales. ¿Sabes que cuando eras paganos eras conducidos como extraviados ante las ídolos mudos? Fíjese, si usted lee, mire lo que el Espíritu Santo me llevó a esto. ¿Sabe que cuando eran paganos eran conducidos como extraviados ante los ídolos mudos? Ídolos mudos significa objetos que no hablan. Por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ajá. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios es que efectúa todas las cosas, en todos es el mismo. Y a cada uno les dado manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno por el Espíritu les da palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones milagrosas, profecía por el mismo Espíritu. Bueno, dejémoslo ahí porque el tiempo no me da. El Espíritu Santo en el espíritu del cristiano, porque el Espíritu Santo viene solamente al que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo no viene sobre el que invoca demonios. El Espíritu Santo no viene sobre el que invoca muertos. No. Para que usted quiera que el Espíritu Santo venga a su espíritu, venga a su vida y comience usted a dejarse guiar por el Espíritu y comience usted a orar en el Espíritu y comience usted a dejarse llevar, mover por el Espíritu, es reconozca que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió por usted y que Él viene a darle vida y vida en abundancia. Que usted diga, haga esta oración. Hagamos esta oración pequeñita. Padre Celestial, te pido perdón porque he creído en seres, en cosas ocultas. He pedido a muertos, he invocado demonios, ignorando que a ti no te agrada esto. Pero hoy reconozco que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y por eso, Señor Jesús, te doy gracias. Espíritu de Dios, guíame y dame sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Bien, que para finalizar entonces, ya con esta oración que usted hizo, ahora de una forma, porque Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, dijo, el Espíritu sopla donde quiera y usted no sabe dónde viene y dónde va, así es el que ha nacido del Espíritu. El Espíritu viene sobre su vida, sobre su espíritu. Ahora, orar con el Espíritu significa que usted está orando y pidiendo a Dios y el Espíritu Santo le va a traer a su mente, porque el Espíritu Santo sabe la necesidad que tiene un amigo suyo. El Espíritu Santo sabe el problema que tiene un familiar suyo. El Espíritu Santo, porque está en todo lugar, sabe. Entonces le trae a su mente mientras está orando sobre alguien y usted dice, Señor, y te pido por esa persona, te pido por mi familiar, te pido por el amigo mío, te pido por aquella persona, te pido por la iglesia. O sea, orar en el Espíritu significa que el Espíritu Santo le va a traer a su espíritu y usted no entiende, pero le llega a su pensamiento y usted comienza a pedir por esa persona. De alguna forma, esto es orar en el Espíritu, hay muchas cosas más. Bien, que el Señor les bendiga y les guarde. Todos tus sueños
todo.